Según Simón Bolívar, un pueblo ignorante es un instrumento ciego de su propia destrucción. Por ello, se vuelve necesario conocer sobre nuestro pasado para evitar errores en el futuro. En el siguiente material audiovisual conoceremos los aspectos culturales, políticos, económicos y sociales sobre los gobiernos de Cipriano Castro y Juan Vicente Gómez. Cipriano Castro nace el 12 de octubre de 1858 en la ciudad de Capacho, ubicada en el estado Táchira. Es hijo de Pelagia Ruiz y de José Castro. Fue un militar y político quien se encargó de dirigir a Venezuela durante los años 1899 y 1908. Fue el primer presidente de facto que tuvo Venezuela luego de haber tomado el poder tras el triunfo de la Guerra Civil. Tras su creciente carrera política y el aumento de la desestabilización del nuevo gobierno de Ignacio Andrade, para 1898 los partidos de Castro se fueron consolidando, conformando así un comité revolucionario. Para 1899, Castro decidió organizar junto a Juan Vicente Gómez la denominada Revolución Liberal Restauradora o la invasión de los 60, para dar fin a la hegemonía del liberalismo amarillo, lo cual comenzó con la invasión del territorio nacional el 23 de marzo de 1899. Andrade abandonó el país ante el incontenible avance de Castro, quien finalmente entró a Caracas el 22 de octubre de 1800 y en 1901 la Asamblea Constituyente Nacional lo declaró presidente interino. Dentro de los aspectos políticos y económicos tenemos que gracias a su llegada al poder mediante la conocida Revolución Liberal Restauradora, que comenzó con la invasión del territorio nacional, Castro tuvo que afrontar una posición política tanto por sectores nacionales como internacionales. De esta forma también estalló lo que es conocido como la Revolución Libertadora, que duró entre 1901 y 1903, la cual fue liderada por Manuel Antonio Matos, quien contaba con el apoyo financiero de las compañías. Para poder superar la fuerte oposición a su gobierno, Castro tuvo que liquidar los centros dispersos de poder político, en este caso los caudillos, y preparar la llegada de un régimen autoritario más adelante. Sin embargo, al final es exiliado y Juan Vicente Gómez da un golpe de estado. Durante su gobierno se usa el telégrafo como un instrumento de carácter político para informar sobre cualquier movimiento en contra del presidente. Los medios de comunicación se vieron afectados por la censura, como es el caso del periódico opositor Don Timoteo, al igual que la atención a la educación sistemática, la cual disminuyó notablemente. Sin embargo, resaltan los aportes de investigadores, poetas, escritores, dentro de los cuales se puede mencionar a Rufino Blanco Fombona, Francisco Lazo Martí y Carlos Borges. Ante los conflictos con países europeos y Estados Unidos, Cipriano Castro se convirtió en el blanco de la sátira internacional. Durante el gobierno de Cipriano Castro, tenemos a una sociedad venezolana que no ha avanzado lo suficiente en términos económicos. Sigue siendo un país dedicado al sector primario, en donde la exportación de café y cacao se mantiene como la principal actividad económica, y por lo tanto el país es dependiente de los mercados extranjeros. Además, a pesar de la construcción de algunas edificaciones públicas, no se aprecia la expansión de las ciudades, sino que en su mayoría es un territorio y una población rural a lo largo y ancho del país. Se mantienen de esta manera los comerciantes, terratenientes y banqueros, mientras que los artesanos y jornaleros carecían de oportunidades laborales. Cabe destacar que hubo una disminución en el crecimiento de la población debido a las guerras, la insalubridad y la mortalidad infantil. También había falta de interés en impulsar la educación y los servicios primordiales. Básicamente, la estructura de la sociedad se encontraba dividida por la clase empresarial, la cual se hace sentir en la Revolución Libertadora, los hacendados, que hacen grupos con los caudillos regionales, los pequeños comerciantes e industriales, los empleados públicos y profesionales, los obreros, campesinos, peones y sirvientes. Juan Vicente Gómez. Gómez fue un militar y político que nació en la hacienda La Mulera, ubicada en el estado Táchira, el 24 de julio de 1857. Hijo de Pedro Gómez y Hermenegilda Chacón, dentro de una familia numerosa, fue un militar y político que gobernó Venezuela desde 1908 hasta 1935. En el momento en el que Castro se separa del poder en 1908 por sus condiciones de salud, Gómez organizó un nuevo movimiento revolucionario por parte de los jefes del liberalismo amarillo y del nacionalismo, contando con el apoyo de potencias extranjeras, Estados Unidos de Norteamérica, Francia y Holanda.
Bajo estas circunstancias, Gómez obtiene el poder suficiente para organizar un golpe de Estado y sustituir de manera definitiva a Castro en el ejercicio del poder. Una vez derrocado Castro, Gómez inicia su gestión concediendo la libertad a los presos políticos e invitando a quienes permanecían en el exilio a regresar al país. El gobierno de Juan Vicente Gómez tuvo una duración de 27 años, comprendido por 3 etapas en las cuales existieron diferentes problemas políticos u económicos que buscaban afrontarse. De 1908 a 1913 se conoce como su consolidación en el poder. Aquí se enfrentaba a aspiraciones del retorno del exiliado Castro, como también a los aspectos políticos liberales, amarillistas y nacionalistas. El segundo periodo, de 1914 a 1922, se caracteriza por la presencia de 2 presidentes. En el tercer periodo se hace reelegir y desempeña funciones como presidente constitucional y comandante del ejército. En 1931, a raíz de una crisis política y familiar, queda electo por una última vez. Hizo un total de 7 reformas constitucionales durante su periodo en el poder. Lo que respecta a su economía, los ingresos y gastos públicos en un principio eran buenos. Sin embargo, con el paso del tiempo, concretamente para el año 1915, había una crisis por la Primera Guerra Mundial, o en 1928 con la crisis económica que generó el endeudamiento de los agricultores y el desempleo generalizado. La dictadura de Gómez se caracterizó por controlar a los medios de comunicación, lo cual provocó el cierre del diario El Fonógrafo en 1917, por discrepar con Gómez durante la Primera Guerra Mundial. Su régimen no contó con la aprobación estudiantil por la imposición de Felipe Guevara en 1912, lo cual le costó a la UCB un cierre en definitivo ese mismo año. También se resalta durante el gomecismo a la generación del 28, el grupo de 252 estudiantes universitarios que protagonizaron el Carnaval Caraqueño de 1928, un movimiento que derivó en un enfrentamiento contra el régimen de Juan Vicente Gómez por las protestas y discursos políticos con ideas liberalistas. El marco social de la dictadura de Juan Vicente Gómez registra una variación demográfica, el fin del caudillismo y la estratificación social, con las fuerzas vivas doblegadas al dictador, una burocracia formada por los familiares de este y los obreros y campesinos asalariados y desamparados. La cantidad de población asciende en forma normal de 1908 a 1911, desciende en el periodo hasta 1920 y a partir de aquí empieza a aumentar sin parar. La disminución demográfica en los años de 1911 a 1920 se debió, además de la mortalidad infantil y las condiciones precarias del sector salud, a la epidemia de paludismo que se propagó en el país en 1916 y la gripe española de 1918, que causó calamidades en toda la extensión del país. El aumento a partir de 1920 es resultado del inicio de la industria petrolera. Se optimizan las condiciones sanitarias y las compañías petroleras instalan sus propios servicios de prevención y curación para obreros y empleados. Como muestra de ello, la población venezolana creció en 103% entre 1920 y 1950. Pasó de 2.479.252 habitantes a 5.034.838 habitantes. La relación entre la urbanidad y la ruralidad empieza a cambiar también con la influencia del petróleo. Se produce el éxodo campesino, el área occidental del país donde empezó la exploración y explotación, y la misma ciudad de Maracaibo comienzan a hacerse populosas. Como ejemplo, en 1926 el 85% de la población vivía en el medio rural, y para el año 1950 ese porcentaje disminuyó a 52,1%. Desaparece el fenómeno social del caudillismo regional. El dictador es el gran caudillo. Como estratos sociales están los terratenientes, con Gómez, sus familiares y sus amigos, los comerciantes, banqueros, industriales tanto nacionales como extranjeros, los que forman parte de la burocracia de altos empleados gubernamentales, los empleados y profesionales en general, los obreros, los campesinos y los peones de las haciendas y hatos. El petróleo constituye un factor fundamental en la vida venezolana como elemento más dinámico, determinante y decisivo en la transformación política, económica y social de la nación.